de la clase de hoy, pero son más temas, así que le voy a seguir dando. Tema 2, corte, acá, ya, profe. Ah, sí, bueno, muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver, esto es como yo veo la conclusión de lo que ya estudiamos, de lo que vienen las reglas, y me dice el temario, oye, pues explícanos cuál es la importancia y la trascendencia del derecho. Entonces yo digo, bueno, a ver, cada sociedad determina sus reglas, y cada sociedad entonces, al redactar lo que sí, lo que no, entonces dejamos atrás la posibilidad de que tú que eres más fuerte, me vas a venir a pegar a mí porque no te gustó cómo te hablé, o porque me metí en el coche. O sea, la parte en donde la razón no predomina, el derecho, o sea, te ayuda, porque dices, oye, hay consecuencias, y hay consecuencias que me afectan a la postre, y entonces calma tu esencia animal. Bueno, sinceramente, evita desigualdades. Se supone que al legislar estamos viendo por el beneficio común. ¿Sí estamos de acuerdo? A lo mejor tú no estás de acuerdo con alguna ley, pero 9 sí. ¿Y sabes qué? Pues te aguantas. Te aguantas porque los demás estamos a favor. Entonces, ¿te suscribes o te vas de esta jurisdicción donde te toca? Resuelve conflictos. Bueno, todas las actitudes, obviamente una actitud que tenga una repercusión va a estar catalogada legalmente. Oye, ¿sabes qué? Choqué. Oye, ¿sabes qué? Pues me casé, quiero casarme. Oye, tengo un hijo. Tiene consecuencias jurídicas y está catalogada. Y entonces, cuando hay algún interés de conflicto entre tú y yo, como ya decíamos, tienen prioridades la masa. Y entonces vienen, por ejemplo, los derechos del hombre, que son los fundamentales, a tener seguridad, a poder tener acceso a la salud, y estos son prioritarios, ¿sabe? Y el derecho le da prioridad al común. Si no llegara a cumplirse, es súper importante lo que el derecho hace, porque el derecho te dice, ¿sabes qué? Mis organismos, que ya están bien organizados, van a ir por ti en caso de no cumplirlo. Hay coacción, ¿sale? Para las decisiones judiciales, y hay consecuencias por dichas conductas. Entonces, el derecho te alinea. Ahorita vamos a ver el tema 3, que va súper pegado con el 2, que dice, oye, pues ¿cuál es el derecho? ¿Qué es derecho? Yo siempre que estudiaba derecho y te ponían miles de definiciones. Y ahorita, bueno, yo decía, bueno, pues, a ver, tú dime qué es algo derecho, o sea, ¿qué es algo derecho? O sea, me voy por aquí, esta es la línea, estoy derecha y me tengo que ir por aquí, ¿sí estamos de acuerdo? Si te sales, pues va a haber alguna consecuencia. Como le decía yo a mi hija, María Andrea, le decía ayer, bueno, ella sí le digo siempre, María Andrea, te me vas derechito a bañarte. Entonces, la ratona sabe perfectamente que no se puede parar, o sea, llegamos a las 7:30 de sus clases, y entonces le digo, te me vas, pero derechito, o sea, derechito a bañar. Entonces ya sabe que no se puede parar a saludar a su gata, la Micaela, que no va a pararse en la cocina, que aunque se encuentre a su papá, pues le va a decir, papá, neta comper, porque mi mamá me dijo que me fuera a bañar. Pero ¿qué pasaría si ella no hiciera lo que yo le estoy diciendo? Entonces ella mañana no va a tener los 25 pesos que quiere después de su clase de tenis para comprar lo que sea. Entonces hay una consecuencia, y por eso está pegada a legalidad. Porque si no hubiera consecuencia, pues obviamente, pues no me importa. ¿Estamos de acuerdo? Por eso siempre nos dicen a los papás, es que si tú le dices algo, es que cúmpleselo. Porque si no se va a echar el volado. De no, pues no importa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la parte del derecho. Llevarte por el buen camino. Ustedes acuérdense siempre. El derecho lo que busca es llevarte por el buen camino por medio de reglas. Y si no existieran estas reglas, hay una consecuencia. ¿Estamos? Nuestra organización
ya da para esas consecuencias. Y vamos a ver hoy, súper importante, cuáles son, tema 4, las fuentes del derecho. Está súper interesante. Porque, bueno, yo decía, bueno, las fuentes del derecho, y cuando estudiaba derecho, porque siempre nos decían, íbamos a estudiar las fuentes del derecho. Y yo decía, ay, pues qué raro, ¿no? Entonces, ya bueno, ya estudiando, obviamente, pues una fuente natural, pues ¿qué brota? Agua, porque viene ¿de dónde? De las entrañas de la tierra. Entonces, viene de la tierra, ¿no? Caliente, con fuerza, porque ya no aguanta, por eso sale. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú piensas, pues, las fuentes del derecho, pues, obviamente, o sea, estamos hablando, la cosa es, ¿de dónde viene esa ley y por qué? ¿Por qué viene? ¿Por qué emana? ¿Por qué la sociedad lo pide? Y entonces vamos a ver que hay muchas, bueno, hay fuentes del derecho, pero una de las fuentes del derecho son las históricas que ya vimos. A ver, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué el Código de Hammurabi? ¿Por qué las 12 tablas? ¿Por qué en Judea? Y, bueno, porque en esa sociedad, en ese momento, había esas necesidades, porque la gente aguantó hasta ahí, o eso fue lo que pidió, y en ese momento particular vivían así, y las consecuencias fueron tales. ¿Sí estamos? Es un hecho histórico, del cual hoy en día estudian para poder redactar las leyes. No significa que las van a copiar, significa que van a estudiar lo que pasó en nuestra historia para poder hacer mejores legislaciones. Y después hablamos de las fuentes, esas son las históricas, lo que pasó en una sociedad. Pero también podemos hablar de fuentes materiales o reales, y eso, cuando pasa una situación tremenda, por ejemplo, ¿qué nos dice el artículo 27 constitucional? ¿O qué derecho nos da? Ok, a la tierra, sí. Entonces me dice, ¿sabes qué? En un momento de la historia de México, pero pasó algo que estaban hasta el gorro los mexicanos. Ya dijeron, no voy a trabajar si es para alguien más. ¿Y qué pasó ahí? Exacto. Se da la revolución. ¿En qué año? Ajá, cuando culmina. Ok. Y entonces, ¿qué pasa? Derecho de propiedad para los mexicanos. Pero ¿qué fue lo que llevó a este derecho de propiedad? La revolución. ¿Por qué? Porque ya estaban hartos. ¿Sí estamos? Esta es una situación real que nos afectó o que nos dio un beneficio que hoy en día podemos decir que vivimos. ¿Sale? O la... ¿Mm? Bueno, yo quiero que tú le digas a los coreanos del norte que no tienes casa, o sea, que no es tu propiedad. Claro, solamente porque el subsuelo no es tuyo, ni el sobre. No, pues en este momento ya sería de Carlos Slim. O sea, también qué bueno, ¿no? Porque también... Sí, bueno, pero vamos a estudiarlo ahorita adelante, porque es bien importante la situación de la propiedad. ¿Qué tienes derechos en la propiedad? ¿A qué aspiras y cuáles son tus obligaciones? La interpretación. Ahorita también vamos a ver eso, la interpretación jurídica. Bueno, la protección al trabajador, el artículo 123 constitucional, pues obviamente los derechos de los trabajadores seguramente estuvieron súper mermados hasta llegar a un momento en que decir, ¿sabes qué? Y en la Carta Magna, que es la principal, nada que me lo mandas a una ley secundaria, no, la principal. Y entonces tenemos el artículo 123 por alguna fuente real, como fue la revolución, un hecho que provocó un acontecimiento de derecho. ¿Estamos? Bueno, todo eso está súper padre, pero quiero que les quede bien claro. La que sigue, maestro. Pues eso está muy bonito platicado,
pero aquí, y quiero que se lo aprendas aquí, o sea, aquí lo que la rifa, o sea, está muy padre que estudien la historia y los hechos que pasaron, pero lo que la rifa en el derecho son las fuentes formales, ¿sale? Y la fuente formal es la ley, ¿sale? O sea, aquí nos vamos a ir a lo que sí se puede, a lo que no se puede, a lo que tengo derecho, la parte orgánica. ¿Qué tengo derecho? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que me permite la ley? ¿Sale? Entonces, lo otro lo puede tomar en cuenta en algún momento el juzgador o el legislador al momento de redactar la ley. Se toma en cuenta. Sin embargo, ya que la ley es aprobada y publicada y que entra en vigor, entonces sí hablamos de que esa es la fuente, la de derecho, la obligatoria, ¿sale? Entonces, quiero que se lleven en su mente bien grabado que todo lo demás está padrísimo, pero lo que la rifa es la fuente obligatoria, que es la ley, ¿sale? Y obviamente vamos a darle una repasadita nada más del proceso el proceso legislativo. Y entonces, ¿quién puede iniciar o tener la iniciativa de presentar una ley? López Obrador, claro, ¿sí? ¿Quién más? Los diputados, claro. Y los senadores. En los estados también, ojo, los municipios no, ¿sale? Sí hay reglamentos, pero no se llaman leyes. Es una diferencia entre el municipio y el estado, porque aquí quien hace las leyes tiene que ir ¿a dónde? Exacto, del estado. Entonces, por eso la importancia de seleccionar gente pues que le intelija, ¿no? Digo, no puede ser que sepas de todo, pero pues por lo menos en tu área, pues que aportes y que lo que haya que hacer, pues se haga, ¿no? Perdón, una pregunta. Disculpen, señora. No, dígame. Maestra, claro. Ahorita ya estamos en el tema de lo que rige. Las fuentes formales, las fuentes del derecho son, esta es la tercera fuente del derecho, hubo las fuentes históricas, las fuentes reales, las históricas es la historia, qué estudiamos, qué pasó, qué consecuencias tuvo la legalidad. Las reales, un hecho que provocó una ley, y estas son las formales. Así, maestra, así, fuentes formales del derecho. La pirámide. Sí, la pirámide de la legislación, estamos hablando, sí. Bueno, pues como primero, obviamente, viene la Constitución, es el órgano supremo, la ley suprema, y de ahí se derivan los tratados internacionales, entran los estados, entonces ya vienen diferentes niveles. Pero la que la rifa y de donde emanan todas es la Constitución, ¿sale? Bueno, ¿y cómo podemos, no nada más, obviamente porque para cambiar un artículo de la Constitución, pues la verdad es que se da mucho, sí se da, pero pues tiene que pasar por un proceso y los procesos ahorita lo vamos a ver. Nada más quería hacerles un comentario que es importante. Los diputados son los únicos que pueden presentar una iniciativa si estamos hablando de tropas, de reclutamiento de tropas para alguna situación de guerra, y de empréstitos, o sea, de impuestos y de empréstitos, que son préstamos que vamos a requerir en la nación. ¿Cuál es la Cámara? ¿Cuál dije? Ay, qué bonito. No sé allá si están aprendiendo o qué, pero aquí sí. Gracias, lo dije. Vamos a ver cuáles son los pasos que tiene que seguir una ley hasta su aprobación y publicación y entrada en vigor, ¿ok? Porque vemos luego, no sé si luego escuchan en las noticias, no, pues que
que de la Cámara de Diputados, que no se aceptaron y que ya llegó a la de senadores, pero luego que el presidente la modificó. Entonces, hay pasos que se tienen que seguir, porque si no, imagínate que todo queda en manos o de los diputados, o de los senadores, o del presidente. Que esa es la preocupación que escucho muchas veces. Dicen, oye, es que el presidente y los diputados y los senadores tienen mayoría y es el mismo partido y no le cambiaron. Escucho muchas veces esta reflexión o este comentario. Es que no le cambiaron ni una coma, o sea, no la leyeron. ¿Qué significa? Que el balance de poderes no está tan balanceado, ¿sale? ¿Qué pasa cuando es de un mismo partido? Pues es mi jefe, o sea, finalmente es mi jefe. Y cuando, por el contrario, hay muchas otros partidos que están dominando y el presidente es de otro partido, pues también tenemos a veces una situación que es de que tampoco pasa ninguna. ¿Estamos de acuerdo? Porque tiene que pasar por los dos y no pasa, pues porque están de la greña. Entonces, bueno, aquí la situación estaría ideal que hubiera equilibrio y que los dos se sentaran y dijeran, ¿sabes qué? Pues si es por el bien o sabes que no por esto. Y vamos a ver que cuando entra a una discusión, las cámaras son las que deliberan. ¿Se han escuchado que alguna persona pertenece, oye, ¿sabes qué? Yo estoy en la Comisión de Cultura, yo estoy en la Comisión de Impuestos, yo estoy en la Comisión de Desarrollo Social? Y entonces es porque cada uno de los diputados o de los senadores tiene cierto perfil. Digo, claro, o sea, como hayan llegado, hay gente, no es necesario, ser un erudito, pero generalmente tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues no seas gacho, a mí no me pases al área de urbanización o de, no sé, pues porque no sé, o sea, mejor pásame a la parte de impuestos. Pues a lo mejor no es que me voy a tener que poner a estudiar, pero de que ya tengo un camino avanzado, pues ya lo tengo. No es lo mismo que yo llegue acá a discutir pues los anchos de las calles pues no, porque el grosor, porque no lo sé. Entonces, entra a discusión y en caso de que sea aprobado por una cámara, pues va la otra, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y en caso de que estuviera bien, pues entonces va a una aprobación, pero puede ser total o parcial porque también tiene que pasar por el presidente y el presidente puede hacer correcciones. Está en su derecho de hacer una corrección. Bueno, pero normalmente lo que pasa es que hay alguna corrección, porque acuérdate que también hay gente de su equipo, de su partido, en la Cámara. Entonces, hay veces, fíjense cómo hay leyes que salen súper rápido, porque también ya hay una presión social por alguna situación en particular. O hay algunas que les dicen, es que está en el congelador desde hace 5 años. Y tú, uy, no, pues ya. Entonces ya esa, dala por muerta. Y cuando acepta, el Ejecutivo se le denomina sanción. ¿Sale? Sanción. Y después se va a dar a publicar, a conocer por medio del diario oficial. ¿Sí se acuerdan que antes, pues, la verdad es que no teníamos los medios como hoy en día que sale y en el mismo instante que la suben, pues en México o en Quintana Roo o aquí en Aguascalientes podemos acceder y la publicación es inmediata para todos, para cualquier lado, en cualquier lado del mundo. Pero antes no pasaba esto y se le daba un día por cada 40 kilómetros, era progresiva, porque no teníamos la posibilidad de que en Quintana Roo se enteraran de lo que en México pasó ayer. ¿Estás de acuerdo? Y de aquí que lo llegaba, pues les daban tiempo para entrar en vigor. ¿Sale? Bueno, la iniciación. El diario oficial dice, o decía el día en que iba a entrar en vigor, que podría ser progresiva o para todos el mismo día, pero se le daba tiempo, que se llama sucesiva o sincrónica. Sincrónica era para todos al mismo tiempo. Ese tiempo que no hay ley porque, ya se aprobó, si estamos de acuerdo, pero no está en vigor, se le llama vacatio legis, que está en latín. Vacatio legis, que es como no hay ley, es un vacío de ley, vacatio. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, bueno, eso es
Todavía no terminamos. ¿El que sigue, maestro? Bueno, vimos ya la ley, que es una fuente. Obligatoria, ¿sale? Y es formal. Y vamos a ver otra. Pero ojo, quiero que se queden en la mente, la única que la rifa es la ley. Esta costumbre, que yo puedo tener una costumbre, o sea, yo puedo tener una costumbre y se la voy a transmitir a mis hijos, ¿no? Y después a lo mejor se puede hacer, pues, de alguna determinada parte de la sociedad y a lo mejor se va haciendo tanto que ya llega a ser tan de todos que ya llega a ser ley. ¿Sí estamos? Pero es mi costumbre en un principio. Por ejemplo, yo tengo una prima que tiene la costumbre, y es una hermosa costumbre, de ir un viernes sí y un viernes no al Hospital de la Mujer a dar chocolate y donas. Entonces, a veces nos juntamos o a veces le doy dinero y a veces, o sea, pero su labor es una costumbre que no es obligatoria. O sea, si no pasa, si no va, nadie puede decirle, oye Mari, ¿por qué no viniste? Es su costumbre. Como una costumbre puede ser, oye, pues en el Día de Muertos, aquí en mi casa se celebra que ponemos un altar y que en la tarde nadie va a trabajar o pedimos el día. Entonces ya te encuentras con que, pues ya es costumbre, que también aquí, el Día de la Asunción, pues en la tarde le dan el día a todos los aguascalentenses. Ojo, pues no es ley, es nuestra costumbre, pero si te hablan de Guadalajara, el cliente, pues le vale que tu costumbre en Aguascalientes. O sea, a veces yo tengo clientes y le digo, ay, es que perdón, es que es abril. Y el cliente así, ¿y qué pasa? Porque le digo, pues es que soy de Aguascalientes, o sea, es que abril no me marques. No, ¿por qué? Y yo, no, pero todo abril. Todo abril no me hablen. Y entonces, pues ¿por qué? Pues porque nos vamos a la feria y entonces yo me acuerdo que siempre mi papá se quejaba en la feria que porque los lunes no iban a trabajar. Y entonces yo decía, ay, pues estaba chiquita y yo decía, ay, pues qué costumbre tan chistosa de no ir los trabajadores el lunes. Pues ahora la entiendo porque digo, bueno, es una situación colectiva, pero no es ley. Cuando se hace ley es cuando te dicen, Juzgados va a cerrar 2 semanas en el periodo de la feria de abril. Entonces ya pasó la costumbre a hacer ley, pero mientras no esté en la ley, entonces la gente tiene que ir a trabajar. ¿Estamos? Y entonces la costumbre puede llegar a ser ley y muchas veces fundamenta una ley. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser no tu costumbre, mi chavo. Puede ser que a ti te valga y tú vayas a trabajar el lunes. El 25 de abril estás a las 7:30 de la mañana. ¿Sabes qué? Pues de todas maneras no va a haber nadie. O sea, porque aunque tú quieras ir, no va a haber nadie en la oficina. ¿Sí estamos? La diferencia entre costumbre, aunque sea una fuente formal, pero que no obliga. No obliga hasta que se convierte en ley. Bueno, esa es la segunda. Ay, espérame, no leí nada. Sí, por ejemplo, tengo el ejemplo que de costumbres que se vuelven ley y me decía lo que estaba leyendo y yo decía, bueno, efectivamente hoy hay leyes, por ejemplo, la obligación de los padres, porque es la obligación de los dos, de aportar alimentos. En algún momento, cuando se divorciaban y se quedaban con la mamá, pues el papá, buena onda, decía, pues déjate ayudo con la bendición, hasta que eso se convirtió en una costumbre que elevaron a ley. ¿Estamos? Y entonces hoy el papá, normalmente, el papá que se divorcia, pues tiene que aportar para la educación y los alimentos, en realidad. Entonces, bueno, eso es una. Otra, pues también la del trabajo. Seguramente en alguna parte de la historia, de nuestra historia, pues si yo trabajaba para ti, pues me pagabas el viernes, ¿no? Entonces decías tú, bueno, pues el viernes. Y en algún momento debimos de haber tenido algún problema porque cuando no me pagaste, entonces ya me enojé, porque oye, siempre me pagaba los viernes. ¿Estás de acuerdo? No, que hasta que se volvió en obligatorio.
obligatorio para ti si tú me contratas. Y ya quedaremos si es quincenal, si es semanal, que me tienes que pagar y de que yo tengo que cumplir en ir o hacer lo que tenga que hacer, porque hoy en día ya es ley. Entonces, lo que resultaba ser una costumbre se elevó a ley. ¿Sale? Ok, muy bien. Los impuestos, otro ejemplo de obligatoriedad. En algún momento, pues tú llegabas y bueno, pues me imagino esta deidad, el rey, un dios que le llevabas lo que había producido, si era cosecha, si eras artesano, si eras, hasta que dijo el rey, oye, ¿sabes qué? Esto ya va a ser obligatorio, porque aparte yo también tengo muchos gastos. Entonces, pues la maquinaria tiene que aceitarse. Y esos impuestos, ya la parte de tus rentas, de lo que ganas, o si no ganas no me importa, porque me tienes que dar, es la de los impuestos, hasta que se volvió en obligatorio. ¿Sale? Listo. Entonces, ley, costumbre. Los usos y costumbres los entienden muy bien en algunas localidades. Totalmente, sí. ¿Por qué? Porque falta la legislación. Entonces, cuando falta la legislación, entra la costumbre. Porque a falta de legislación, entonces la costumbre sí la rifa. ¿Sí estamos? Y espera, las costumbres son mucho más rápidas de cambiar. ¿Sí? O sea, digo, disculpen, otra vez voy a regresar al tema. La situación que acaba de aprobar la Suprema Corte, bueno, ellos decían, a ver, es que ya se puede abortar en caso de que sea violación, entonces se está castigando si hay voluntad o no de la mujer, pero, o sea, entonces la presión también, que tanto se recurre a eso, digo, no es que lo vayas a hacer, pero significa que su estudio fue en base a costumbres y a hechos de la población en ese momento, porque si tú abortabas y no habías sido violada, entonces ibas a la cárcel. Cuando, no es que esté a favor o en contra, solamente quiero explicar, cuando el fin es el mismo, o sea, lo que pasó fue lo mismo, ¿sí me doy a entender? O sea, ese fue el raciocinio. Entonces, es bien importante entender que una costumbre, cuando no hay ley, entonces sí la rifa, ¿sí? Muy bien, vámonos. Cambian, porque la sociedad, a ver, hace 20 años, ¿tú qué me puedes decir? Hace 20 años no teníamos ni cercanamente lo que vivimos hoy en día, ¿sí estamos? ¿Y cómo? Rapidísimo, ahora tienen que elevarlo a legislación, porque la presión social, la presión de medios está brutal. Entonces, estoy súper segura que en los últimos 10 años hemos evolucionado en la forma de publicar, hacer la iniciativa y sacar la ley, que en el resto de la historia. Es brutal. Y la publicidad nos ayuda. Bueno, ahora vamos a ir a la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Porque esta palabra siempre la vemos, todo el mundo la usa, y que la jurisprudencia y los abogados, no, espérate, es que necesito, siempre dicen, no, es que tengo que ir a buscar jurisprudencia. Y entonces, pues, ¿qué es la jurisprudencia? Bueno, cuando un abogado, les quiero platicar, busca jurisprudencia, es decir, ¿sabes qué? Traigo un caso, pero la legislación es general. Entonces, traigo un caso en el cual lo que tengo que buscar son datos de sentencias que órganos supremos, como la Suprema Corte de Justicia, haya tenido un caso similar. Y voy a ver cómo resolvió. Y entonces, yo le voy a decir, juez, mire, fíjese bien, en tal época, la Suprema Corte resolvió un caso de iguales, siempre, somos iguales. Y mire cómo lo resolvió. Entonces, tú siempre vas a buscar algo que esté a favor tuyo, obviamente, ¿no? Entonces, a veces decimos, ay, no. A ver, pues eso dice la ley. Pero vamos a ver qué dice la jurisprudencia, ¿sale? ¿Pero qué significa? Entonces el juez ley dice, ay, güey, pues que es mi jefe, o sea, pues resolvió así. No, pues sí estaba bien parecido el caso, ¿eh? Pero eso no significa que es obligatorio para el juez
copiar la sentencia de lo que pasó en esa jurisprudencia. ¿Sí estamos de acuerdo? No es obligatorio, pero sí pasa que lo que el juez, o sea, lo que intentas es decirle, oye, ponte pilas porque aquí pasó esto, entonces tú quieres cambiarle la forma de pensar. ¿Sí estamos de acuerdo? Lo que quiere hacer la jurisprudencia, porque para que un abogado pueda llegar a que su caso llegue a la Suprema Corte de Justicia, pues es un caso que tiene que ser bien importante, porque no van a agarrar cualquier caso aquí de que, oye, ¿sabes qué? Es que mi vecino se metió porque y yo tenía aquí, entonces la barda se cayó. No. O sea, casos a la Suprema son casos de importancia, ¿sale? Y entonces eso es la jurisprudencia, es una interpretación de la ley que le das, luego tú armas tu caso y le metes en el expediente, le metes al juez y ay, esta jurisprudencia y esta, entonces ya traes un chorro y se hacen los expedientes así, no sé si han visto, hacen los expedientes así por toda la jurisprudencia que le meten, y el juez a veces dice, ay, mi chavo, no, pues de todas maneras no voy a, o sea, no voy a ir en ese sentido, porque yo no creo o estoy bien decidido de irme por el otro lado. ¿Sí estamos de acuerdo de lo que significa? La jurisprudencia es como una categoría. No, la jurisprudencia es, ahorita lo voy a explicar, es cuando hay 5 sentencias, 5 casos similares que llegan a la Suprema Corte de Justicia y que hay 5 casos que los 5 se dieron en el mismo sentido, a favor o en contra. Y entonces cuando hay estos 5 casos, se causa una jurisprudencia. No es ley, o sea, no es ley, pero sí puede ayudarte a tu caso para decir, oye, o sea, ya jurisprudencia es decir, o sea, está más que claro que los jueces supremos, pues, favorecieron lo que yo te estoy pidiendo. ¿Sí está bien? Exacto. Y lo que vas a intentar es inferir, meterte y decirle, no, vete por acá, porque acá dijo el juez, el ministro, que iba a la sentencia. Entonces, eso es lo que intentamos hacer con la jurisprudencia. Pero como les digo, o sea, no significa que el juez a fuerza tiene que hacer caso de lo que pasó con ese caso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y también quiero decirles que, y adelante también lo vamos a ver, que es bien diferente lo que tú entiendes por la palabra que quieras. O sea, aquí venía el ejemplo de honesto. O sea, ¿qué es honesto? A ver, dime tú qué es honesto para ti. O sea, ¿quién es una persona honesta? Dígame, maestro. O sea, ¿qué es una persona honesta? Porque los mexicanos tenemos que ser honestos, tener un modo honesto de vivir. ¿Qué es honesto? ¿Sí está? Pero a lo mejor yo pienso que pues no pagar impuestos está bien. Y yo lo pienso. Y estoy, o sea, ¿sí estás de acuerdo? O a lo mejor, pues a mí se me hace que, lo que tú quieras y gustes, o sea, a mí a lo mejor se me hace bien, pues que me estaciono en la cochera del vecino porque es bien poquito. ¿Sí me entienden? O sea, y el vecino, sí, entonces yo estoy harta del vecino y ya lo quiero, o a lo mejor, ¿sabes qué? Pues no pagué todos los impuestos, pero casi sí. Entonces, ¿qué es honesto? La misma palabra para todos puede significar súper diferente. Imagínense una legislación, porque ustedes abran una legislación y yo les invito a que se avienten a un artículo. O sea, hay veces que no se entiende nada. Entonces tienes que tener diccionario y entonces tienes que tener adoctrinarios aquí a ver qué dijo de lo que estoy buscando, porque yo no lo entiendo. Por eso dicen muchas veces, es que pues los abogados tienen que tener un léxico bien amplio. Y ves ahora cada cosa que dices, sí salió de la Facultad de Derecho, porque le veo que le hiciste y que o sea, hablan mal, se expresan mal, no tienen lógica, y lo que era antes bien obligatorio de la gente que estudiaba Derecho, porque te la pasabas leyendo, entonces, sí o sí se te pegaba. Entonces, bueno, pues eso es. ¿Qué más? Las fuentes del derecho, interpretación, plasmas de sentencias. Creo que ya les expliqué lo que significa la jurisprudencia y por qué puede ser importante en un momento que se les acerque la jurisprudencia a los jueces. Dígame, maestro. La jurisprudencia es
Sí, lo que pasa es que la jurisprudencia lo que hace es que la ley es tan general que hay casos particulares y que dices, oye, o sea, no me encuadro ni en este, ¿no? Entonces el juez dice, oye, pues sí, no, a ver, esto no es ni esto, pero entonces vamos a... Lo que pasa es que el juez dictamina una vez, pero otro juez otra vez, pero otra vez, siempre en la Suprema o en un órgano supremo. Y al final de cuentas, esto sí puede llegar a ser tomado en cuenta al momento de valorar las pruebas por parte del juez al cual estoy recurriendo. O sea, en mi instancia, si necesito un caso civil, pues voy al juicio civil, si voy al penal, pues al penal. Y en jurisprudencia le digo, oye, fíjate la sentencia tal, y está bien parecida a mi caso, porque la ley es tan general, pues que obviamente no te encuadra siempre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es el ayudo o el apoyo que tiene la jurisprudencia. Por la coincidencia de interpretación. Claro, ¿por qué? Porque lo que pasa es que las leyes que no encuadran ni en uno ni en otro, al haber una persona que ya la interpretó de cierta manera, se fue por aquí. Claro, también hay en contra a veces. Entonces, ¿sale? Vámonos, la que sigue. Y dice, la doctrina. Bueno, muchas veces, y que la doctrina, y que un doctrinario, y yo decía, pues, ¿qué? O sea, ¿qué será? Doctrina Estrada. ¿Por qué? Porque hay un estudio de alguien, ¿sale? Entonces tú vas a la doctrina, pero la doctrina pueden ser muchas fuentes. Una enciclopedia es una doctrina, porque te estás apoyando de algún significado. Alguna publicación de un erudito en cierta materia, díganme ustedes si no, y tú lees y dices, ¿y le crees? ¿Le crees? Le dices, no, pues sí, sí es cierto. Estás leyendo y entonces la doctrina puede influir al momento de juzgar. ¿Sí estamos? Acompaña al juez al momento de dictar una sentencia. ¿Por qué? Porque es una persona que sabe del tema. Por ejemplo, en el 2000 a 2014, hay un estudio, por eso lo estoy leyendo, de 819 sentencias aquí en México que se analizaron, es sobre temas de inconstitucionalidad. Había en esas 86 un 6% de sentencias, porque al emitir una sentencia tú tienes que fundar y motivar y decir, pues el 6% sí hacía referencia a alguna doctrina. Y te decían, porque como dijo, ¿no? Y te pueden decir, Burgoa, o te puede decir, y Cortina, y Tena, o Ramírez. Y entonces dan nombres de gente que se dedica al estudio de la materia y que escribe. Entonces, al escribir, pues ahí se te va el libro, y hago el libro. No significa que es obligatorio para el juez leer ese libro, pero que en ese 6%, que no es poquito, hace referencia a alguna doctrina. Y no solamente de México, o sea, no solamente. Y sí veíamos que en algunas otras partes del mundo no hacen tanta referencia a la doctrina. Por ejemplo, en Europa no, pero en Canadá sí, pero en México sí. ¿Sí estamos? Entonces, son elementos que toma el juez como una fuente del derecho formal. No es obligatorio, pero lo hace en la práctica. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, la costumbre no es obligatoria, pero puede repercutir. La jurisprudencia no es obligatoria, pero claro que repercute. Y la doctrina no es obligatoria, pero al final de cuentas, en este estudio, el 6% es mucho por ciento. O sea, está bien, ¿no? Están tomando en cuenta los estudios que hagan especialistas de la materia, que puede ser que estoy de acuerdo o que no estoy de acuerdo, pero lo leo y veo cómo está interpretando ese José Ramón Cosío, ese que es un erudito en el derecho, cómo está interpretando esta ley, porque ya se manifestó en este libro, escribió algún capítulo sobre cierto acto, y entonces lo leo y digo, pues él lo está interpretando de manera diferente. ¿Sí estamos? Es una guía de lo que piensan otras personas. Doctrina, vámonos, la que sigue.
Y entonces vamos a platicar de algo que es, a mí me encantan los principios generales del derecho, porque es como dichos, y que si te fijas, pues sí los decimos mucho, y son bien aplicables, de verdad, son bien aplicables. Hay unos hasta chistosos, porque esos son los principios, son abstracciones formadas de la legislación de derecho natural o romano. Entonces te puede decir, oye, mi rey, o sea, juez, o sea, está imposible. Y entonces, pues está imposible que cumpla cierta, nadie está obligado a lo imposible, ¿sí? O han escuchado el dicho que dice, a ver, no, es que el que llegó primero, porque el primero en tiempo, primero en derecho, ¿sí? O, no, pues es que este deberían grabárselo para cuando sea necesario sacarlo, que dice, nadie puede alegar en su beneficio la propia torpeza. O sea, no te me andes justificando. O sea, ¿estás menso? A mí no me vengas con que estás menso, porque de todas maneras te aplica. ¿Sí estamos? O sea, son cosas de la vida cotidiana, pero bien pegadas a la ley. Entonces hay algunos que, pues digo, nadie debe ser juzgado 2 veces por la misma causa. A veces yo digo, con esto que nos aprendamos, muchas veces entendemos la profundidad de una ley. Cuando yo te digo a ti, nadie puede ser juzgado por la misma causa 2 veces, ¿qué me entiendes? Exacto. Si cometí un ilícito y ya fui juzgado, como haya sido la sentencia, no pueden volverme a juzgar. ¿Estamos? Pero la gente, obviamente, maestro, pues usted lo va a entender, pero la gente común es bien fácil o más fácil que entienda los principios generales de derecho, porque son dichos aplicables al derecho natural. ¿Sí estamos? Otro puede ser, la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Y entonces dices, no, es que se lo juro, señor policía, que yo no sabía. Pues mi reina, pelas. O sea, que tú no te la sepas, pero eso estaba prohibido. Es que se lo juro que no vi que era vuelta, no. Cosa que no me importa, porque lo sepas o no, ahí está y lo tienes que cumplir. Y como eso, toda la legislación. Está imposible que me sepa toda, ¿no? Pero pues obviamente el juzgador dice, aunque no te la sepas, de todas maneras vas a ser juzgado por eso. No hay pena sin ley. ¿Estamos? ¿Qué más me falta? Nadie puede ser juzgado. Bueno, nada más dice aquí que toda norma jurídica surge de un hecho que le da origen. Estas son las fuentes del derecho. ¿Estamos de acuerdo? Y muchos abogados sí ponen en sus alegatos alguna fuente general del derecho. Oiga, no, pues es que está imposible. O sea, usted quiere que le dé alimentos 25,000 pesos y gano 14. O sea, pues sí quiero, pero está imposible. ¿Cómo le hago? ¿Sí me debe entender? Bueno, lo que sea. Bueno, no sé si quieran tomarse 5 minutitos. ¿Sí? ¿5? Allá los veo bien cansados. Sí. Nada más me dan unos 10 minutitos para tomar agua. Y eso, a las 6:05 nos vemos. 15.